Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a desarrollar un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, muy conocido como MRU por sus siglas en español. Y el ejercicio dice así: realiza la gráfica de posición versus el tiempo, la gráfica de velocidad versus el tiempo y la gráfica de aceleración versus el tiempo, además de responder cada una de las preguntas planteadas dentro de cada ejercicio. El primer ejercicio que vamos a desarrollar es: en una persecución policial, el automóvil a la fuga lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora cuando pasa por un determinado punto de una carretera. 5 minutos después, el automóvil oficial que sigue al anterior pasa por dicho punto a una velocidad de tan solo 100 kilómetros por hora para evitar causar un accidente con los demás vehículos de la carretera a causa del exceso de velocidad. Se supone que las velocidades indicadas son constantes y la carretera es recta. Calcular cuánto tardará la policía en alcanzar al delincuente. Bueno, para desarrollar este ejercicio vamos a tener en cuenta un punto de partida y un punto de llegada o final, que sería el encuentro de cada uno de los dos automóviles. Porque de todas maneras, si nosotros miramos el ejercicio, el automóvil del policía va a alcanzar al automóvil que está en fuga porque tiene una mayor velocidad. Entonces, voy a hacer una analogía, voy a hacer una línea recta simulando la carretera para darnos una idea de cómo atacar el ejercicio. Entonces, en este punto A voy a colocarle A mayúscula, y este es el punto, pues, punto B también, que sería, en otras palabras, el punto A el punto inicial y el punto B el punto en el cual se alcanza al automóvil que está en fuga. Si leemos el ejercicio, vamos a colocar aquí datos. Vamos a extraer los datos del ejercicio, a ver qué tanto hay. Y entre los datos numéricos tenemos dos velocidades. Una velocidad de 1, por decirlo, del automóvil en fuga, y una velocidad 2 del automóvil del policía. Entonces aquí voy a colocar velocidad 1, y la velocidad 1 es de 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del automóvil en fuga. Le he colocado velocidad 1. Ahora, velocidad 2. Esa velocidad 2 es la velocidad del policía. Permítanme, voy a colocar velocidad 2 ahí. Y es de 100 kilómetros por hora. ¿Listo? Ahí ya tengo mis dos velocidades de mis dos automóviles. Uno del que está en fuga y otro, el del policía. Lo voy a marcar aquí con punticos para diferenciarlas. Bien. Ahora, estos 5 minutos después, si analizamos el ejercicio, vamos a suponer que el automóvil que está en fuga pasa por este punto, pero 5 minutos después, a este mismo punto llega el automóvil del policía. Cuando el automóvil del policía llega a este punto, vamos a colocarlo con un puntico o con un recuadro. Vamos a colocarlo, vamos a dibujar el automóvil del policía aquí en este punto A. Voy a correr el punto A un poquito para arriba. Cuando este que está aquí, que dije que iba a hacerlo con verdecito, no, vamos a hacerlo con verde para indicar el policía. Este automóvil del policía que está con un rectángulo verde, cuando llega a este punto, el automóvil, vamos a colocarlo en rojo,
el automóvil que está en fuga ya no va en ese punto, ya iría en este punto. Entonces ahí tendría el automóvil del policía y el automóvil que está en fuga. ¿Cuánto ha transcurrido cuando el automóvil del policía llega a este punto? Cuando el automóvil llega a ese punto, ya sabemos que ha transcurrido un tiempo y ese tiempo es de 5 minutos, ¿cierto? Todo este tiempo que el automóvil del policía, cuando llega a este punto, pues el tiempo transcurrido hasta acá es de 5 minutos. Entonces a este tiempo le podemos colocar t igual, bueno, minúsculas, t igual a 5 minutos. ¿Listo? Ese sería el tiempo de diferencia entre ellos dos. Entonces, en ese tiempo de 5 minutos, como el automóvil del que está en fuga lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora, pues recorrió una distancia inicial, ¿no? Ese automóvil en fuga recorrió una distancia inicial comparada con la que tiene el automóvil del policía. Entonces a esa posición le voy a colocar posición inicial 1. Posición inicial 1, posición inicial 1, que sería la posición del automóvil. La posición inicial del automóvil. ¿Listo? Esa sería la posición inicial 01. También tengo que mirar posición inicial 02, ¿no? Pero como usted mira aquí en el gráfico, la posición inicial del policía, si vamos a tomar como referencia este punto, va a ser 0, ¿no? Listo. Entonces, de todas maneras, voy a copiar aquí para indicar también la posición inicial, pero del automóvil, aquí me faltó colocar en fuga, ¿no? Y aquí del automóvil del policía. ¿Listo? Que sería la posición 2, ¿cierto? La posición 1 no es 0, porque mire, cuando estamos analizando el automóvil que está en fuga, ya vuelvo y digo, ha recorrido 5 minutos, y en esos 5 minutos ha recorrido una posición inicial que no es 0. La del automóvil del policía sí es 0, porque comienza aquí. ¿Listo? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Continuamos entonces. Vamos a recordar cuál es la ecuación que nos modela un movimiento rectilíneo uniforme. La ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme es x, que es la posición final, es igual a la posición inicial, más velocidad por tiempo. Voy a colocarle un puntico ahí para indicar que hay una multiplicación. Esta ecuación que voy a subrayar aquí, esta ecuación es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Voy a subrayarla con azulito. Esta es la ecuación que nos modela el movimiento rectilíneo uniforme. Ya tenemos la velocidad del automóvil en fuga, la velocidad del automóvil del policía, la posición inicial del automóvil en fuga, que no es 0, porque ya ha recorrido una distancia en 5 minutos, y la posición inicial del automóvil del policía, que esta sí es 0, porque está comenzando en el punto A. 0, como estamos hablando de kilómetros, pues entonces sería 0 kilómetros. Pero entonces, como esta es la ecuación, ¿cuánto ha recorrido el automóvil en fuga en esos 5 minutos? Yo puedo deducir que la posición inicial de ese automóvil
basta con multiplicar la velocidad del policía, que sería 80 kilómetros por hora, ahora corrijo que queda un poco junto, voy a pasar abajito esta, y lo voy a multiplicar por el tiempo, por 5 minutos. Esa sería la fórmula para encontrar la posición inicial, que es la velocidad que lleva el automóvil en fuga y el tiempo que transcurrió, que serían 5 minutos. Esa fórmula o esta multiplicación me va a encontrar, o vamos a encontrar la posición inicial con la que comienza el automóvil en fuga, comparada con el automóvil que está del policía que lo está siguiendo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer la multiplicación. Recuerden que yo no puedo multiplicar aquí porque no están con las mismas unidades. Entonces yo tengo que hacer una conversión. Entonces permítanme, yo voy a copiar esta fórmula, la voy a trasladar acá abajo para desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, los 5 minutos, para poderlos multiplicar, yo tengo que convertirlos primero a horas. ¿Listo? Entonces, permítanme, aquí yo coloco T, copio esta, T 5 minutos, y esos 5 minutos lo voy a convertir a horas. Para convertir esos 5 minutos a horas, usted sabe que por cada hora hay 60 minutos, y como voy de una unidad más pequeña a una unidad más grande, entonces la multiplico por el factor de conversión, que en este caso es una hora tiene 60 minutos. ¿Listo? Una hora tiene 60 minutos. Ese es mi factor de conversión. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo cancelar minutos con minutos, y pues me queda la respuesta en horas. Entonces 5 por una hora, pues me quedaría 5 dividido entre 60. Bueno, aquí lo voy a colocar en fraccionario, quedaría 5 dividido entre 60. Recuerde que esto está en horas. 5 entre 60, y seguimos en fraccionarios, pues sería quinta de 5, 1, quinta de 60, 12, un doceavo de hora. Listo. Bueno, si queremos hacer la operación más sencilla también, pues podemos dividir en su calculadora 1 sobre 12, y eso me va a dar 0,083 horas. Entonces, o lo quiere trabajar en fraccionario o en decimal, como quiera. De todas maneras, lo importante es que ya está en horas. Ahora, la posición inicial del automóvil que está en fuga va a ser la siguiente: posición inicial 1, y eso es igual a 80 kilómetros por hora, kilómetros sobre hora, y lo voy a multiplicar ya no por 5 minutos, sino por 1 sobre 12 o 0,083, como usted quiera. ¿Listo? Pues yo voy a colocar aquí 1 sobre 12, 1 dividido 12 dividido 12. ¿Listo? ¿Y esto qué son? Pues ya saben que un doceavo están en horas. Entonces aquí ya hago la operación. Primero voy a cancelar unidades. Aquí las unidades que cancelo sería horas. Con horas me queda kilómetros. Entonces quedaría 80 que multiplica a 1,
y eso lo divido entre 12. En otras palabras, pues me quedaría 80 dividido 12. Y eso me da un resultado en su calculadora de 6,6 kilómetros. Eso es lo que recorrió el automóvil en esos 5 minutos, el que está en fuga, ¿no? Entonces, si usted observa, cuando el automóvil del policía llega a este punto A, el automóvil que está en fuga está en este punto que lo podríamos llamar C. ¿Listo? Es decir, que ya va un poco más adelantado. Claro, tiene una ventaja. Entonces, la posición inicial del automóvil que está en fuga no es 0, es 6,6 kilómetros. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. La posición inicial del automóvil del policía es 0, la velocidad del automóvil del policía es 100 kilómetros por hora, la velocidad del automóvil en fuga es de 80 kilómetros por hora y la posición del automóvil que está en fuga nos dio 6,6 kilómetros. Recuerda que velocidad 1 es del automóvil que está en fuga. Por esa razón le coloco posición inicial 1 para indicar que esto es del automóvil en fuga. Aquí lo estoy indicando. Bien. Ahora vamos a graficar, o bueno, antes de graficar, vamos a encontrar las ecuaciones de posición para cada uno de los movimientos o para cada uno de los automóviles. ¿Listo? Voy a comenzar encontrando. Entonces vamos a encontrar la ecuación que modela el movimiento de cada automóvil. ¿Listo? De cada automóvil. Entonces voy a comenzar con el automóvil en fuga. ¿Listo? El automóvil que me faltó, automóvil en fuga. Voy a comenzar con este. Bien, con el automóvil en fuga. Para ello, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos aquí? Datos. Pues tenemos todos los datos de la ecuación. Voy a copiar esta ecuación y la voy a trasladar acá abajo para recordarla siempre, que es la ecuación que nos modela el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué datos tenemos? Tengo la posición inicial, que voy a volverla a colocar. Sería posición inicial 1. Y esa ya es un dato, ¿no? La posición inicial del automóvil en fuga nos dio 6,6 kilómetros. ¿Qué más tengo? Pues tengo la velocidad del automóvil, que en este caso sería velocidad 1. La velocidad 1 también la tengo. Y es de 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del automóvil en fuga. ¿Listo? Y como el tiempo no lo tengo, no lo vayan a confundir con el tiempo que está con el tiempo de ventaja, no. Porque ese tiempo que vamos a colocar aquí es el tiempo mediante el cual el automóvil del policía va a alcanzarlo. Es un tiempo común para ambos, ¿no? Eso, entonces vamos a modelar la ecuación. Tengo estos dos datos, los voy a reemplazar en esta ecuación. Entonces, comencemos. Voy a escribir aquí al frente la ecuación. X es igual, X en este caso sería la posición del automóvil que está en fuga, que es X. La posición inicial del automóvil que está en fuga, 6,6 kilómetros. Voy a colocar unidades
ahorita las omitimos para facilitar el proceso, más velocidad del automóvil en fuga, que es la que tengo aquí, 80 kilómetros, 80 kilómetros por hora. Listo. Por un puntico, el tiempo. Entonces, si observamos esta ecuación que voy a subrayar, un verdecito, esta es la primera ecuación de mi movimiento o el movimiento del automóvil. ¿Listo? Con los datos del movimiento del automóvil en fuga, ¿no? Por eso estamos desde el principio modelando. Voy a colocarlo aquí así para indicar que este primer rectángulo encierra la ecuación del movimiento del automóvil en fuga. Pero antes de ello voy a reducir un poco la fórmula con el fin de manipularla un poco mejor. Entonces para ello voy a omitir las unidades como para facilitar el proceso. Entonces ya colocaría x igual a 6,6, ya sabemos que son kilómetros, más 80 que multiplica a t. ¿Listo? Esta ecuación que está aquí, que la voy a encerrar en un óvalo. Esta ecuación es mi ecuación número 1 o la ecuación del automóvil en fuga. ¿Qué tuve en cuenta? Pues la posición inicial, que la encontramos con el tiempo de 5 minutos, la velocidad, que es la que nos dan en el ejercicio, ¿listo? Y el tiempo es el tiempo y la x. El tiempo me va a indicar, en este caso t, el tiempo en el cual el policía va digamos, a alcanzar a este automóvil. Y esta posición me va a indicar el espacio recorrido hasta que el policía lo encuentre. Porque recordemos que aquí hay una diferencia de 5 minutos, pero este automóvil va a continuar moviéndose hasta aquí y el automóvil del policía también hasta que se lo encuentre. Entonces esta distancia es x toda, ¿no? Y el tiempo t, que no lo he reemplazado, es todo este tiempo transcurrido hasta que lo alcanza. ¿Listo? Imaginémonos que estamos en el automóvil en fuga y otro que nos están siguiendo y en algún momento nos va a encontrar. Ese es el tiempo el cual lo referenciamos con t y la posición con x. ¿Listo? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el automóvil del policía. Aquí coloco automóvil del policía. ¿Listo? La misma información con los mismos datos que nos da el proporcional ejercicio, y voy a colocarlo aquí con rojito. Vamos a colocar aquí también datos. ¿Listo? ¿Qué datos tenemos? Pues recuerde que los datos del automóvil, teniendo en cuenta este punto de referencia, dijimos inicialmente que la posición inicial 2, bueno, vamos a colocarlo mejor más abajito, posición inicial 2 es 0. ¿Por qué él no recorre nada? Porque él comienza en este punto. En cambio el automóvil lleva una ventaja de 5 minutos y en esos 5 minutos recordemos que recorrió 6,6 kilómetros. ¿Listo? Entonces el automóvil de policía comienza en 0, no comienza con ventaja, por decirlo así. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos que la velocidad 2, porque es del automóvil, es de 100 kilómetros por hora. ¿Listo? 100 kilómetros por hora. Ahí tengo los dos datos. Acá al frente voy a colocar nuevamente la ecuación que modela nuestro movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Que es esta. Y voy a reemplazar valores. X sabemos que es igual para ambos vehículos porque X me va a representar el espacio en el cual se recorrió para alcanzar
el automóvil del policía al automóvil que está en fuga. Y el tiempo también lo que se demoró en alcanzarlo. Por lo tanto, x y t son las mismas para ambas ecuaciones. Posición inicial, pues 0 kilómetros. Bueno, 0 kilómetros. Más velocidad, 100 kilómetros por hora. Por el tiempo. Recuerden que eso no se reemplaza porque precisamente es lo que queremos encontrar. Ahora, esta ecuación que voy a subrayar aquí es la ecuación que nos modela el movimiento del automóvil del policía. ¿Listo? Que podemos reducirla un poco, ¿no? Porque el 0, pues ya no colocaríamos el 0 y ya no colocaríamos también las unidades. En otras palabras, x es igual a 100 por t, quitándole las unidades y quitando este 0, pues no tiene ningún valor en ese caso. ¿Listo? Vamos a subrayarla con verdecito para indicarnos que esta es mi segunda ecuación. ¿Listo? Y aquí voy a colocarlo al frente, ecuación 1, que sería la del automóvil en fuga, y acá voy a colocar esta ecuación 2, que es la ecuación que me modela el movimiento del policía. Entonces este lo voy a tomar también como un recuadro para tenerlo en cuenta. Estos son mis dos procedimientos para modelar las ecuaciones de cada uno de los automóviles: automóvil en fuga y automóvil del policía. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es graficar los movimientos para poder desarrollar las preguntas, que es cuál es la velocidad, perdón, cuál es la posición versus el tiempo, la velocidad versus el tiempo, la aceleración versus el tiempo en gráficas, ¿no? Ya tengo con estas gráficas o con estas ecuaciones, ya comienzo a modelar los movimientos. ¿Listo? Entonces, antes de ello, sí me gustaría verificar matemáticamente cuándo se encuentran estos dos automóviles, o cuándo el automóvil del policía encuentra el automóvil que está en fuga. Entonces, como tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, porque aquí hay x y t y acá también hay x y t, pues utilizo la solución de uno de cualquiera de los sistemas que nos modela, digamos, la solución de sistemas de 2×2 o de ecuaciones de 2×2, que pues hay varios, ¿no? Sustitución, eliminación, igualación, etc. Entonces, yo voy a colocar aquí, utilizando el sistema de ecuaciones, utilizando el sistema de ecuaciones 2×2, vamos a colocar un asterisco mejor. Utilizando el sistema de ecuaciones 2×2 con el método de sustitución. Esto se mira en matemáticas, si no, pues aquí vamos a recordarlos. Entonces, voy a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Donde haya x, en otras palabras, voy a colocar aquí, sustituyo ecuación 2 en ecuación 1. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Si usted se da cuenta aquí, x es igual a 100t, x, ¿no? Vengo a la primera ecuación, por eso digo 2 en 1, voy a reemplazarlo, permítame, yo voy a copiar la ecuación 2. La ecuación 2 dice que x es igual a 6,6 más 80t. Y acá la ecuación 2 dice que x es igual a 100t. Entonces yo puedo hacer un método de sustitución de x. Entonces, en vez de esta x que está aquí, pues fácilmente yo coloco 100t. ¿Por qué coloco 100t? Mírela, x vale 100t.
Bueno, aquí no me voy a centrar en explicar el método. Espero que lo dominen. ¿Listo? Si no, pues sigan el siguiente procedimiento, que es lo que estoy haciendo. Es una igualdad. Vamos a mover un poquito para acá. Esta X, que voy a subrayar aquí con verdecito, bueno, con rojo para que lo miren. Esta X, que está en ese rectángulo, X es igual a 100t. Es esta, miren. ¿Listo? Y la demás, pues es la misma de la primera. Simplemente he reemplazado X por T porque X igual a 100t. Nada más he hecho. ¿Listo? Entonces, una vez que haya entendido eso, o haya recordado, bueno, aquí también me voy a colocarle un puntico, pues resuelve. El 80 lo paso acá a restar y me quedaría 100, voy a hacerlo paso por paso, pues 100 por t menos 80t igual a 6,6. Recuerde que 6,6 es kilómetros, ¿no? Vamos a colocarlo un poquito más acá para que se mire en columna al igual. Y aquí me queda, claro, el 80 está sumando para restar, procedimientos de ecuaciones también. 100t menos 80t, pues usted dice que es 20t. 20t. Y 20t es igual a 6,6. ¿Listo? Luego, como la idea es despejar una incógnita, en este caso t, el 20 pasaría a dividir. Entonces, por último, me quedaría t es igual a 6,6. ¿Listo? Que recuerde que 6,6 en este caso es una distancia, quedaría kilómetros, y lo voy a colocar, ¿listo? Dividido, eso voy a colocarlo entre paréntesis arriba, dividido, esa división es entre 20, pero 20 ¿qué era? ¿Recuerdan? 20 sale del 100 menos 80, y eso son velocidades. Y la velocidad, usted sabe que las unidades son kilómetros sobre hora. Esto ahí lo que estoy colocando son unidades. ¿Listo? ¿Para qué? Porque en física siempre es necesario ir cancelando unidades. Quedaría kilómetros se elimina con kilómetros, y por ley de la famosa oreja, en la horas queda arriba, ¿no? Que es otro concepto matemático. ¿Cuál es lo último? Entonces hacer la división en su calculadora. T es igual a 6,6, pues lo va a dividir entre 20, ¿no? Entonces 6,6 lo voy a dividir entre 20 y eso me da 0,33. ¿Qué horas? En ese tiempo, 0,33 horas, ese es el tiempo que el automóvil del policía le toma en, digamos, alcanzar al automóvil. Este es el tiempo. ¿Listo? ¿Para qué me sirve ese tiempo? Pues para encontrar la posición, o para encontrar cuál fue el espacio recorrido hasta encontrar el automóvil. Y lo bueno de esto es que este tiempo, como la posición es igual para todas, entonces debe ser la misma si yo reemplazo en esta ecuación o si reemplazo en esta ecuación. En otras palabras, vamos a mirar cuánto recorrió el automóvil en fuga. Entonces, para encontrar lo que recorrió el automóvil en fuga, tomo la ecuación del automóvil en fuga. Este es el automóvil en fuga, que es 6,6 más 80t. Y reemplazo el valor de que encontramos aquí. Vamos a ver. X es igual 6,6 kilómetros. Ya coloco la unidad porque estoy reemplazando. Más 80. Recuerden que 80 es una velocidad, ¿no? 80 kilómetros sobre hora. Y recuerden que esta es la velocidad del automóvil en fuga. Por el tiempo. Ahora sí, el tiempo como lo acabé de encontrar, coloco 0,33 horas. ¿Listo? Entonces ahora, permítanme, yo cancelo unidades, que esto es muy importante en física. Mire, ahora con hora se va, me queda kilómetros. Entonces en la calculadora, si quiere, coloca todo de una vez.
para colocar el resultado. Y tendrías que colocar 6,6 más, más 80, que va a multiplicar a 0,33. ¿Listo? Y eso me va a dar 33 kilómetros. Si usted lo verifica también, entonces la posición que recorrió el automóvil en fuga en ese tiempo que encontramos fue de 33 kilómetros. ¿Listo? 33 kilómetros. Bueno, vamos a colocarlo acá más arribita. Y este también. Este es el automóvil que está en fuga. ¿Listo? El automóvil en fuga. Entonces, el automóvil en fuga recorrió una distancia de 33 kilómetros cuando el policía lo detuvo, por decirlo así, o lo alcanzó. Vamos a ver si es verdad que el automóvil del policía lo alcanzó. Para verificar eso, yo reemplazo no en esta del automóvil de en fuga, sino en la ecuación del policía. Entonces, en otras palabras, voy a colocar aquí con verde para indicar que este es el automóvil del policía y voy a hacer el mismo procedimiento. Y es X, copio esta ecuación, la ecuación del policía la copio o la escribo nuevamente acá y reemplazo X, que sería 100, recuerden que es una velocidad, kilómetros por hora, por el tiempo ya sabemos que es 0,33, ¿qué? Horas. Recuerden que aquí usted cancela unidades y me queda kilómetros. Entonces, en otras palabras, si usted hace, bueno, vamos a correr un poquito esto para acá arriba. Si hace la multiplicación de 100 por 33 en su calculadora, pues va a tener un resultado de 33 kilómetros. Significa que estamos en lo correcto. Que el automóvil del policía tuvo que recorrer una distancia de 33 kilómetros para alcanzarlo, en un tiempo de 0,33 horas. ¿Listo? Ya tengo la solución de la mitad de nuestro ejercicio. Ahora lo que basta es graficar. Voy a hacer un esquema de cómo graficar. Para graficar esta ecuación del automóvil en fuga y de esta ecuación del automóvil del policía, usted tiene que tener en cuenta estas velocidades. Pero ya con esto es suficiente. Ya con estos datos es suficiente porque usted realiza el plano cartesiano en el primer cuadrante y aquí coloca velocidad, que está en kilómetros por hora, listo. Es bueno determinar las unidades, la velocidad que está en kilómetros por hora. Bueno, voy a comenzar con velocidad o puedo comenzar con posición. Comenzamos con velocidad ya que coloqué velocidad, ¿no? Usted puede comenzar con posición. Y acá, tiempo en horas. ¿Listo? ¿Por qué comencé con la velocidad? Porque la velocidad es muy fácil de graficarlas en de ambos movimientos. Con azul voy a graficar la velocidad del automóvil. ¿Listo? Con la línea azul voy a graficar la velocidad del automóvil. Como la velocidad es constante porque estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, entonces voy a suponer, bueno, aquí voy a colocar una lineacita que ya le voy a indicar a qué se refiere. Esta es la velocidad, ¿no? La velocidad aquí voy a colocar 80 y acá arriba voy a colocar 100, es decir que he referenciado las dos velocidades
de nuestro automóvil y de nuestros automóviles, ¿no? Y solamente basta con realizar lo siguiente. Como son velocidades constantes porque estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, esta azul, bueno, se supone que era azul, vamos a cambiarla. Esta línea azul horizontal paralela a t, paralela a este t, a este tiempo, esta es la velocidad del automóvil que está en fuga. Y esta verdecita sería la velocidad del automóvil del policía. ¿Listo? Así se grafica la velocidad versus el tiempo. Como son constantes, son siempre líneas horizontales al eje del tiempo. ¿Listo? Ahora voy a graficar la posición. Voy a utilizar, digamos, nuevamente mi plano cartesiano. Voy a dibujarlo. Y voy a dibujarlo aquí porque necesito explicarles una cosilla. ¿Listo? En este caso ya sería posición X en kilómetros. Ya saben que para la posición es X, la colocan acá arribita. Y el tiempo pues va a ser lo mismo, tiempo en horas. Si mira el tiempo pues no cambia la unidad, lo que cambia es el eje vertical. Ahora, los dos movimientos, recuerdan, vamos a comenzar con el movimiento del policía. Lo voy a graficar con verde. ¿Listo? El movimiento del policía. Vamos a ver. El movimiento del policía comienza desde cero. Aquí es cero. Puedo graficar más o menos así. Ya les digo por qué. Y el del movimiento del automóvil, yo lo voy a graficar partiendo. ¿Se acuerdan de qué posición partía el automóvil del policía? De 6,6 kilómetros. Mire la ecuación. Y el automóvil del automóvil de está en fuga de 6,6 y el automóvil del policía en cero, ¿no? Entonces, este 6,6 yo lo grafico. Voy a graficarlo por aquí. Vamos a suponer que este es 6,6 kilómetros. Ustedes lo hacen a escala, ¿cierto? 6,6. Ya sabemos que está en kilómetros, no necesita colocar 6,6 kilómetros porque acá arriba ya dice que esto está en kilómetros. Y voy a comenzar desde aquí hasta aquí. En este punto, que lo voy a colocar con rojo, en este punto se encontraron los dos automóviles. ¿Listo? Voy a graficar nuevamente el puntico que me quedó corrido. En este punto se encontraron los dos automóviles. El verdecito digamos que es del automóvil del policía y el azul el que está en fuga en este caso. Y el tiempo, si usted desea graficar o bueno, colocar el tiempo, pues básicamente baja una línea punteada, ¿cierto? Que es vertical, la baja, y marca este punto. Ese punto lo podemos marcar así. ¿Y qué tiempo será ese? Pues ahí ya lo puedo colocar. Usted sabe que el tiempo que ambos se encontraron fueron 0,33 horas. A las 0,33 horas ambos automóviles se encontraron, o bueno, el automóvil del policía alcanzó al automóvil que estaba en fuga. Vamos a colocar un poquito de esto más arriba, esto también, con el fin de graficar también la posición. Para ello, pues basta con, digamos, puntearla, bueno, que es una lineecita desde aquí con negro, con negrito y punteada para que usted, bueno, más pequeño, para que usted se dé una idea
era aquí, de donde se encontraron. ¿Listo? Esta posición que la voy a marcar también con un punto grande. Ahí. ¿Cuánta distancia es? ¿Recuerdan? 33 kilómetros. A los 33 kilómetros, el automóvil del policía alcanzó el automóvil en fuga. Y esa sería mi posición versus el tiempo, con lo que acabé de desarrollar anteriormente. Y por último, voy a graficar, permítanme, yo coloco una línea continua, voy a graficar aceleración versus el tiempo. ¿Listo? Voy a copiar aquí, el tiempo sigue siendo en horas, pero lo que cambia aquí es que esto ya viene siendo aceleración. Recuerden que la aceleración está en este caso kilómetros por hora al cuadrado, ¿no? Me falta hora al cuadrado. Son las unidades para que la vayan aprendiendo. ¿Listo? La aceleración, como es un movimiento rectilíneo uniforme, recuerden que es un MRU, que es un movimiento rectilíneo uniforme. En un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, por lo tanto la gráfica es así. ¿Listo? Y como la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces, ¿cómo grafico la aceleración para el automóvil? Pues la aceleración para el automóvil, voy a graficarla con azul. La aceleración para el automóvil es en cero. Usted hace una línea punteadita, bueno, una línea que resalte el cero. ¿Listo? Esa es la aceleración del automóvil. Y para del automóvil de que está en fuga. Y para el policía con verde hace una misma línea abajo. Bueno, vamos a hacerla un poquito más pequeña para que sepamos que ambas son cero, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la aceleración para ambos automóviles es cero porque llegan a una velocidad constante, porque este movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, esta es la solución a este ejercicio. Espero que les haya, digamos, entendido, les haya o les sirva para desarrollar los ejercicios de este tipo, ¿no? De movimientos. Esto es bastante completo, este ejercicio fue paso por paso. Debemos recordar algunos conceptos de matemáticas como solución de sistemas de ecuaciones. Como les digo, mírenlo despacio para que puedan desarrollar los demás ejercicios. Hice las gráficas con relación a esto, de velocidad contra el tiempo, de posición contra el tiempo y de aceleración contra el tiempo, explicando paso por paso. Entonces, eso ha sido todo por hoy, jóvenes.